Supéralo. A Netflix no le importa que canceles tu suscripción. Lo tiene todo calculado y sabe que tarde o temprano caerás de nuevo en sus redes. Netflix ha cometido errores en el pasado, se ha tambaleado, ha perdido suscriptores, pero al final siempre encuentra la manera de resurgir y con más fuerza. Yo soy Dora la emprendedora y hoy te voy a explicar cómo esta compañía ha cambiado para siempre el mundo del entretenimiento y ha aplastado a cualquier competidor que se ha interpuesto en su camino. Hoy descubrirás por qué, aunque te resistas, siempre acabas volviendo. Hace unas semanas se conocía la noticia. Más de la mitad de los usuarios que cancelan su suscripción a Netflix regresan en menos de 6 meses. La plataforma cerró el año 2024 con la friolera de 302 millones de suscriptores. El secreto de su éxito, o al menos una parte, podemos descubrirlo a través de su historia, y es que Netflix, desde su nacimiento, ha sido el vivo ejemplo de la supervivencia y la innovación. La idea que dio origen a este gran imperio nació en el estado de California a mediados del año 1997. Los protagonistas son estos dos señores, Reed Hastings y Mark Randolph. Por aquel entonces eran amigos y compañeros de trabajo. La empresa en la que trabajaban, que era propiedad de Hastings por cierto, estaba en proceso de ser vendida, por lo que sabían que muy pronto estarían ambos en el paro. A diario compartían coche para ir a la oficina, así que comenzaron a utilizar el tiempo de estos trayectos para planear cuál sería su próxima startup. El plan era el siguiente. Hastings, que acababa de hacerse millonario con la venta de la empresa, pondría la pasta, los billetes. Su aportación sería exclusivamente financiera. La aportación de Randolph sería su tiempo, su trabajo y su expertise, pues él sería el CEO de la nueva startup. Ambos se movían con soltura en Silicon Valley y ya habían participado en varios proyectos tecnológicos de éxito. Había algunos aspectos que ya tenían claros para su nuevo emprendimiento. Estaban pensando en un e-commerce, querían vender algo en internet, ¿pero qué? Randolph, de naturaleza más creativa, se subía al coche cada mañana entusiasmado con una nueva idea. Hastings, mucho más pragmático, era el encargado de encontrar los puntos débiles del plan sin fisuras que proponía su amigo. Y siempre encontraba más de un inconveniente. Estarás pensando que todo cambió el día en el que a Randolph se le ocurrió crear una plataforma de streaming. Pues no, el internet que existía por aquel entonces no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos y la velocidad de conexión hacía inviable tan solo imaginar una plataforma como Netflix. Pero sí, la propuesta ganadora que Randolph propuso aquel día estaba relacionada con tecnología punta, pero de la del siglo XX. Los DVDs eran un invento totalmente innovador que intentaba abrirse hueco en los hogares estadounidenses. El plan era crear un servicio de alquiler de DVDs, un videoclub online. Los clientes harían su pedido a través de internet y los DVDs serían enviados por correo ordinario. Hastings analizó la idea, pros y contras. Los DVDs eran muy ligeros, por lo que su envío era rápido y sobre todo barato, pero muy pocas familias tenían un reproductor de DVD y había muy pocos títulos de películas disponibles. Y ni siquiera podían estar seguros de que el formato se fuese a consolidar. Pero si eso sucedía, ellos ya estarían muy bien posicionados en ese mercado y adelantarían a los videoclubs. Apostar por los DVDs era arriesgado, pero también la mejor manera de irrumpir en el sector. Hastings dio el visto bueno y enseguida se pusieron manos a la obra. La compañía arrancó con una pequeña oficina en Santa Cruz. Reciclaron algunos muebles viejos y compraron servidores, equipos informáticos y muchísimo cable de red. Era una mezcla entre una cueva de frikis y una oficina itinerante. El caso es que el 14 de abril de 1998, tan solo 10 meses después de la genial idea de Randolph, se inauguró el sitio web netflix.com. Los clientes podían alquilar o comprar los DVDs. La inauguración fue todo un éxito. Ese primer día recibieron 137 pedidos, y habrían sido muchos más de no ser porque se cayó el servidor debido a la gran afluencia de tráfico. El comienzo de Netflix era prometedor. De hecho, tan solo 3 meses después de su estreno, ya recibieron la primera oferta para comprar la compañía. Sí, el mismísimo Jeff Bezos, el todopoderoso rey del e-commerce, quería comprar Netflix por 15 millones. Randolph y Hastings lo rechazaron de plano. ¿Estaban locos? Quizás, pero tenían una corazonada. Todavía no era el momento de vender. Pero el interés de Bezos en adentrarse en el negocio de la venta de DVDs les hizo tomar conciencia de una amenaza inminente. Era cuestión de tiempo que grandes compañías como Amazon o Walmart se introdujesen en el negocio de la venta de DVDs, que por cierto, en ese momento era su principal fuente de ingresos. No podrían competir contra estos gigantes, así que tomaron la decisión de centrarse únicamente en el alquiler de DVDs, que en aquel momento era tan solo el 3% de su negocio. Sin duda fue una decisión muy arriesgada, pero tenían que centrar todos sus esfuerzos en lo que eran realmente buenos y únicos. Estaba claro que la cosa iba en serio.
y a pesar de que Hastings había dicho al principio que su única aportación al proyecto sería económica, al final decidió incorporarse para trabajar mano a mano con Randolph. A partir de ese momento, Hastings sería director general y se encargaría del funcionamiento interno de la compañía, las finanzas y de la página web. Randolph sería el presidente de la firma y se encargaría de las relaciones públicas y el contenido cinematográfico. Tan solo un año después, tomaron otra decisión clave en la historia de Netflix y adoptaron el modelo actual de suscripciones. Por una tarifa fija mensual, los clientes podrían alquilar hasta 4 DVDs y almacenarlos en su casa por tiempo indefinido sin riesgo de tener que pagar multas de demora. Todos salían beneficiados. Para los clientes se simplificaba mucho el servicio y a la compañía le permitía, entre otras cosas, predecir con mayor precisión sus futuros ingresos. Y es que lo de los ingresos era un problema. No me malinterpretes, a Netflix le iba muy pero que muy bien, pero el plan de crecimiento y expansión era tan ambicioso que necesitaban conseguir financiación con urgencia. Su mejor opción era intentar vender Netflix a Blockbuster, que era la mayor cadena de videoclubs de Estados Unidos. Dominaban el sector de alquiler en VHS, así que no era descabellado pensar que podrían estar interesados en introducirse en el mercado online. Y sí, en Blockbuster recibieron a Randolph y a Hastings con mucho interés por conocer su propuesta. Pero casi se rieron en sus caras cuando conocieron cuánto dinero pedían por Netflix. 50 millones de dólares, ni hablar. Este episodio es uno de los más épicos de la historia de Netflix, pues en realidad esos 50 millones solo eran calderilla para una compañía como Blockbuster. Un gigante que, por si no lo sabes, quebró tan solo 10 años después de rechazar la oferta de Netflix porque no supieron reinventarse y su modelo de negocio quedó totalmente obsoleto. Déjame un like si estás de acuerdo conmigo en que a Blockbuster le estuvo bien merecido. En fin, al final la solución de Netflix para el problema de la financiación fue salir a bolsa. No resultó tarea sencilla, tuvieron que reestructurar la empresa y despedir al 40% de la plantilla. Pero en 2002 Netflix salió a bolsa y recaudó 70 millones de dólares. Además, Randolph aprovechó la coyuntura para vender sus acciones y abandonar la empresa. Desde entonces, la compañía ha estado pilotada por Hastings durante muchos años. Y no lo hizo nada mal, el ascenso de Netflix en Estados Unidos fue imparable. Fíjate en el número de suscriptores. En el año 2000 tenían 200.000, en 2003 superaban el millón y 2 años más tarde los 5 millones. Para ese entonces, en Netflix ya tenían claro que el futuro del sector estaba en las transmisiones en streaming y que no podían permitirse quedarse atrás. El mundo todavía no estaba preparado. No todos los usuarios disponían de una conexión a internet lo suficientemente rápida, pero en el año 2007 Netflix comenzó a emitir películas en streaming. Los primeros años la plataforma solo estaba disponible para ordenadores, así que el servicio de streaming se ofrecía de forma gratuita y como complemento para los suscriptores de alquiler de DVDs. El desafío para los años posteriores era conseguir que el servicio de streaming llegase a más dispositivos, y con este objetivo se hicieron varios acuerdos que permitieron que Netflix pudiese verse en Xbox, en reproductores Blu-ray y decodificadores. En 2010 se estrenó la aplicación para smartphones y en 2011 comienzan a aparecer los primeros botones de Netflix en los mandos a distancia. Ese mismo año tuvieron que enfrentar una de sus peores crisis. A Hastings le pareció buena idea separar los servicios de streaming y alquiler de DVDs que hasta ese momento estaban integrados en la misma plataforma. Netflix se centraría en el servicio de streaming y crearon la plataforma Qwikster para dar servicio a los clientes de alquiler de DVD. No sé en qué estaba pensando. A los usuarios no les gustó el cambio. Si antes podían disfrutar de ambos servicios por algo menos de $10, ahora tendrían que pagar casi 16 para acceder a lo mismo. Y no estaban dispuestos. Netflix se pegó el batacazo de su vida con esta decisión. Perdió casi 1 millón de suscriptores. Su acción se desplomó hasta un 77% en bolsa y tuvo que tragarse su orgullo, disculparse públicamente y cancelar Qwikster en menos de un mes. La parte positiva fue que Netflix aprendió la lección y tomó un camino sin retorno hacia el streaming, que ya formaba una parte importante de su volumen de negocio. Además, el streaming le permitía ofrecer sus servicios en cualquier parte del mundo que contase con una buena conexión a Internet. Necesitaban expandirse más allá de Estados Unidos y podrían ganar suscriptores hasta el infinito. Los primeros territorios que conquistaron fueron América Latina y Canadá. Eso tan solo fue el comienzo. 5 años más tarde, Netflix ya se veía en prácticamente todos los países del mundo. Otro momento clave de esta historia fue cuando en 2013 Netflix estrena House of Cards, su primera serie de producción propia. Esta fue la primera de muchas producciones de éxito. Seguro que tienes más de una en mente. Piensa en series como Stranger Things, La Casa de Papel o The Crown. Tener la capacidad de producir su propio contenido resultó una gran ventaja competitiva para Netflix. Les permitía disponer de series y películas en exclusiva cuyo éxito estaba casi garantizado.
No en vano, tenía herramientas para saber, mejor que nadie, qué es lo que querían ver sus usuarios y cuáles eran las series y películas que mejor funcionaban. Netflix sabía lo que tú quieres ver incluso antes de producirlo. Apostaron fuerte por la creación de contenido y pusieron en marcha su propio estudio en el año 2016. En 2020, gracias, o más bien por culpa de la pandemia, el número de suscriptores de Netflix explotó. Superó la barrera de los 200 millones y obtuvo un 48% más de beneficio que el año anterior. Todos alucinaban con el crecimiento de Netflix. Pero tan solo 2 años después, ante la desaceleración lógica de tremendo crecimiento, la noticia era que Netflix estaba acabado. Decían que había tocado techo y que estaba muriendo de éxito. Pero ¿sabes qué? Se equivocaban. El tiempo ha demostrado que el imperio sigue creciendo. Hoy en día, Netflix es el responsable de hasta un 15% del tráfico mundial de Internet y no ha dejado de explorar nuevas líneas de negocio como videojuegos, streaming de eventos deportivos o experiencias inmersivas relacionadas con sus producciones. Ah, y un dato que te va a volar la cabeza. ¿Sabías que Netflix ofreció su servicio de alquiler de DVDs por correo hasta hace tan solo 2 años? En resumen, la capacidad de Netflix para adaptarse a las nuevas tecnologías y exigencias de mercado ha sido excepcional y muy poco frecuente en compañías de gran tamaño. Para algunos, su secreto reside en sus políticas de gestión de talento y recursos humanos, un área en la que también es una de las compañías más innovadoras de Silicon Valley. Sí, Netflix triunfa en el streaming, pero no es solo por sus series y películas. En su libro Aquí no hay reglas, Hastings dice tenerlo claro. La clave del éxito de Netflix reside en su enfoque radical en la gestión de los recursos humanos. En Silicon Valley, la competencia por conseguir el mejor talento es feroz. Todas las compañías luchan por resultar atractivas para sus trabajadores. Pero lo de Netflix va mucho más allá de unas coloridas oficinas con toboganes y futbolines. Según Hastings, para que la magia suceda tienes que contratar solo a los mejores y darles libertad. Esos son los 2 pilares que han permitido a Netflix mantenerse en la cima y reaccionar con agilidad a los cambios del mercado. Lo de contratar a los mejores, pues puede parecer más sencillo decirlo que hacerlo. Y eso de darles libertad es una idea que pondría los pelos de punta a cualquier empresario. Pero en Netflix lo tienen todo calculado y esta combinación de talento y ausencia de normas funciona perfectamente gracias a unos principios que en realidad son bastante básicos. Lo más importante es conseguir que la compañía cuente solo con los mejores, o como ellos lo llaman, con la mayor densidad de talento posible. Para ello es importante seleccionar bien a los nuevos fichajes y pagarles por encima de su precio de mercado. De hecho, cuando un empleado de Netflix recibe una oferta de otra empresa, debe comunicárselo a su superior, quien probablemente haga una contraoferta para retenerle. Por el contrario, si un trabajador no rinde al nivel de excelencia que se espera, la empresa lo deja ir sin miramientos. De hecho, los cargos intermedios tienen el deber de despedir a quienes no aporten lo suficiente. Para suavizar este proceso, Netflix ofrece indemnizaciones por despido muy generosas. Lo que sucede cuando hay mucha densidad de talento es que el propio talento se amplifica y la compañía puede permitirse correr algunos riesgos con políticas bastante disruptivas. Para empezar, los trabajadores de Netflix no tienen límite de vacaciones ni control de horarios. También son libres para teletrabajar. Y no, esta política apenas ha causado problemas. La compañía confía en la responsabilidad individual de cada uno. Al final, lo que más se valora son los objetivos conseguidos y no cuánto o desde dónde trabajas. La exigencia siempre es alta y si tu rendimiento no es el que se espera, no dudarán ni un momento en despedirte. Y si tu rendimiento es óptimo a pesar de disfrutar de muchos días de vacaciones, pues bien por ti. Otros aspectos que se fomentan son la transparencia y la sinceridad, y esto funciona en todas las direcciones. Los empleados tienen acceso a toda la información de la empresa, incluidos datos financieros confidenciales y decisiones estratégicas. Además, se fomenta la comunicación abierta y las críticas directas, independientemente de cuál sea la posición del que hace la crítica y del que la recibe. Sí, lo has entendido bien. Si trabajases en Netflix, podrías decirle a tu jefe ese par de verdades que te corroen. Es más, no solo podrías hacerlo, sino que deberías. Obviamente hay algunas directrices a seguir para ejercer este derecho a la honestidad, cosas bastante lógicas. Debes decirlo con educación y las críticas deben ser siempre constructivas. El que recibe la crítica debe aceptarla con deportividad y siempre agradecerla. Eso sí, queda a su criterio considerar si la crítica es procedente o no.
Este sistema, lejos de causar fricciones entre el personal, es una herramienta poderosísima para lograr siempre la excelencia. Imagina tener el privilegio de recibir continuamente consejos y observaciones de los mejores talentos. También es bastante atípica su política de gastos. No hay normas en cuanto a lo que deben gastar los empleados para el desempeño de sus tareas. La única indicación que reciben respecto a los gastos es que tomen las decisiones que vayan a favorecer a los intereses de la compañía. Por ejemplo, si vas a realizar un vuelo de 1 hora de duración a las 10 de la mañana, lo mejor sería comprar un billete en clase turista. Por el contrario, si vas a pasar toda la noche en un vuelo y en cuanto aterrices tienes que asistir a una reunión importante, sí que podría estar justificado pagar un billete en business. Pero eso es algo que decide libremente cada empleado. Y es que cuando tus trabajadores son los mejores, puedes confiar en su criterio para tomar decisiones, las más triviales, pero también las de gran calado. Para las decisiones más importantes también se aplica el mismo método. Los altos ejecutivos de Netflix tienen autoridad para tomar por sí mismos decisiones que podrían cambiar por completo el futuro de la compañía. El objetivo es eliminar la burocracia y los procesos rígidos. En una empresa tradicional, una crisis como la de Quickster habría significado semanas de reuniones e informes antes de tomar una decisión. En Netflix, la estructura ágil permitió a Hastings admitir el error y revertir la situación en cuestión de días, sin necesidad de comités ni aprobaciones interminables. Esta velocidad de reacción es clave para su éxito. Netflix ha demostrado que su modelo funciona. La rapidez con la que se ha expandido mundialmente lo demuestra. Los equipos de cada región tenían autonomía total para tomar decisiones, y al eliminar capas de burocracia, podían ajustar la estrategia sobre la marcha con un enfoque de prueba y error. Tal y como lo pinta Hastings en su libro, al que por cierto te dejo enlace en la cajita de información, la cultura empresarial de Netflix solo tiene ventajas para la compañía y los trabajadores. A mí me parece un modelo interesante, y no dudo que ofrezca muchos beneficios para ambas partes. Pero no puedo evitar pensar que estar bajo un nivel de exigencia extrema y presión constante debe suponer un gran desgaste para los empleados. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría trabajar en una empresa con estas políticas? ¿Crees que realmente este es el secreto de su éxito? Lo que está claro es que Netflix juega en otra liga y es líder indiscutible en la industria del entretenimiento audiovisual. Mientras sus competidores intentan seguirle el ritmo, ellos ya están marcando el siguiente paso. Netflix no ha llegado a la cumbre jugando sobre seguro. El riesgo ha sido su aliado desde el principio. Randolph y Hastings lo apostaron todo con sus innovadoras estrategias. Algunas de ellas salieron mal, pero muchas otras fueron las responsables de revolucionar por completo la industria. Ya en sus inicios, cuando todavía no estaba claro que el DVD sería un formato popular, hicieron una apuesta que les costó millones de dólares. Consiguieron hacer un acuerdo con los principales fabricantes de reproductores de DVD. Con la venta de cada aparato se adjuntaban unos cupones para alquilar gratuitamente 3 DVDs en Netflix. Este acuerdo era un win-win. Netflix se daba a conocer y las marcas de DVD ofrecían un pequeño incentivo a sus potenciales clientes para adquirir el reproductor. Más tarde, cuando ellos tenían más claro que nadie que el streaming era el futuro, consiguieron licencias para emitir contenido de grandes estudios a precios ridículos. Así construyó su catálogo inicial y se convirtió en el rey del streaming. Fue el primero en establecer esta estrategia que todos intentan replicar, pero que Netflix sigue dominando. Lo mismo sucede con eso de mantenerte pegado a la pantalla viendo un capítulo tras otro. Vamos, lo que viene siendo el noble arte de enganchar al espectador y que ya han acuñado con los términos Netflix binging o binge watching. Netflix va marcando tendencia y su competencia se limita a seguir su estela. La clave siempre ha sido el algoritmo, ese ente misterioso que sabe más de ti que tú mismo. Desde la época del alquiler de DVDs, Netflix apostaba por la personalización y los datos. Ya en el año 1999 estrenó Cinematch, que era su nuevo sistema de recomendación de películas. Ese fue el comienzo de uno de los mejores algoritmos nunca vistos. Y es que la compañía ha invertido millones para llevarlo al siguiente nivel. En 2006 incluso llegó a lanzar un concurso que ofrecía $1 millón al equipo que lograra mejorar su algoritmo en al menos un 10%. Un algoritmo que es tan complejo que analiza hasta el más mínimo detalle de tu comportamiento. Cuáles son tus géneros y directores favoritos, cómo te comportas según la hora del día o qué dispositivo estás utilizando. El sistema de recomendación de Netflix es tan complejo que personaliza las miniaturas de cada serie o película para que sean más atractivas según tu historial. Un ejemplo, ¿conoces la película Mentiras Arriesgadas? Es una comedia romántica muy sexy que también tiene muchas explosiones, disparos y escenas de acción. Al espectador que es fan de Arnold Schwarzenegger le mostrará un cartel, al adicto a la acción este otro, y apostará por estos carteles para los amantes de las comedias románticas. O por este, si el algoritmo ha detectado que lo que de verdad te gusta es... Bueno, ya me entiendes.
Todo vale para llamar la atención del espectador. Y por cierto, lo consiguen. El 80% del contenido que se ve en Netflix proviene de su sistema de recomendaciones. Y una vez has mordido el anzuelo, te mantienen atrapado con esos truquitos que evitan que tengas ni tan siquiera la tentación de levantarte del sofá. Me refiero a esos botones de ver siguiente episodio o también el de omitir introducción. Unos truquitos que, de nuevo, Netflix inventó y que los demás han intentado replicar. Netflix ha ido por delante incluso en su estrategia de expansión internacional. Como siempre, actuó sin miedo a precipitarse y no le preocupó que los mercados no estuviesen listos. Apostó fuerte y rápido. Recurrió a modelo con contenido en varios idiomas y de producción local. El resultado han sido series de éxito mundial como La Casa de Papel o El Juego del Calamar, que no solo le han ayudado a captar audiencias, sino que también se han convertido en fenómenos culturales globales. Pero, ¿qué pasa con Netflix? ¿Nunca se equivoca? Por supuesto que sí, pero su método consiste en probar rápido, medir resultados y ajustar. Lo que viene siendo una cultura de prueba y error, pero a lo grande. Cuando algo no funciona, lo eliminas sin miramientos. Seguro que eso es lo que ha pasado con esa serie que tanto te gustaba y que se canceló de un día para otro. Parece que para Netflix no hay límites y que nunca se dará por satisfecho. No para de explorar nuevas líneas de negocio para diversificarse en un mercado cada vez más competitivo. Hoy podemos decir que Netflix es una plataforma de vídeo, una cadena de televisión, una compañía tecnológica, un sistema de software, un negocio de Big Data, una industria cultural, un estilo de vida, un modo de consumo mediático y hasta un ritual. Netflix ha cambiado la forma en la que consumimos entretenimiento. Es posible que incluso haya cambiado en cierta medida la vida de muchos de nosotros. Y es por eso que aumenta sus precios o condiciones sin miedo a que canceles tu suscripción. Sabe que tarde o temprano volverás, porque Netflix no solo sigue marcando el ritmo. Netflix es quien decide a qué ritmo se baila. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para ayudarme a seguir creando contenido inspirador sobre negocios y emprendimiento. A diferencia de Netflix, esto es gratis. Un saludo y hasta la próxima.